Bienvenidos a la práctica dirigida número 6 de Programación 2. En esta sesión vamos a trabajar el tema de la herencia, que es uno de los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos. Entonces, el sistema que vamos a desarrollar ahora es un sistema que nos va a ayudar a gestionar una colección personal de libros, revistas y videojuegos. En general, todos tenemos una colección personal de ítems en nuestras casas, en nuestros centros laborales o lo que fuera. Y vamos a comenzar trabajando con libros, revistas y videojuegos, que es como lo más común. Como es bien sabido, muchas veces es difícil mantener un registro de quién tiene tal o cual ítem de nuestra colección, o sea, quién se lo hemos prestado. Y la idea es hacer un sistema que nos facilite justamente esto. Cada material es diferente, ¿no? Va a tener alguna característica muy propia, ¿no? O sea, el videojuego, por ejemplo, va a tener una consola a la que está relacionada, ¿no? Un libro va a tener otro tipo de datos que no va a tener una revista, ¿no? Por ejemplo, para comenzar, el libro tiene un número que lo identifica, es el ISBN, es un número de 10 a 13 dígitos. La revista, por ejemplo, por otro lado, es identificada con un ISSN, que es un número de 8 dígitos, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos en nuestra colección personal van a tener una serie de atributos diferentes, pero también van a tener algunas cosas en común. Entonces, como habíamos visto, la idea de la abstracción es enfocarnos en lo que es esencial. Entonces, lo que es esencial, lo que trasciende, digamos, a las particularidades de cada uno de los eh, tipos y datos así propios del libro, revista y videojuego. Hay unas cosas así que son generales, como por ejemplo el nombre y un indicador del registro, ¿no? Si ha sido prestado o no, que ese es el propósito principal de nuestro sistema. A continuación vamos a ver cómo funcionaría este sistema. Lo importante a veces no son exactamente las características, los features del sistema, sino cómo es implementado de manera que podamos tener un código que sea mantenible y que pueda ser fácil de programar, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos qué es lo que queremos que haga el sistema. Lo voy a mostrar aquí y luego vamos a pasar a la parte de diseñar un sistema que haga justamente esto. Entonces voy a comenzar abriendo el programa. Entonces muestra la biblioteca personal. Una de las primeras cosas que me va a interesar hacer es registrar nuevo material. Entonces selecciono la opción 1. Entonces ya están viendo que primero comenzamos con un menú. Entonces nos pregunta qué tipo de material quiere registrar. Entonces ahí voy a poder escoger qué tipo de material quiero registrar, ¿no? Entonces, primero voy a comenzar con un libro. Entonces nos pide una información aquí propia de los libros, que es el ISBN. Voy a ingresar un número de 9 dígitos en este caso, unos 3 números más. Voy a ingresar el título del libro, por ejemplo, Inteligencia Artificial. Entonces nos muestra que el material fue ingresado correctamente y nos muestra nuevamente el menú. Ahora puedo llamar a la opción 2, que es mostrar el material que tenemos en nuestra biblioteca personal. Entonces nos muestra el libro Inteligencia Artificial y el ISBN correspondiente, ¿no? Y podría ser una serie adicional de atributos, ¿no? En este caso lo hemos tratado de mantener simple para no, no demorarnos mucho. Pero vamos a registrar otro tipo de material. Nos va a preguntar el tipo. Vamos a registrar un videojuego. Eh, la consola, por ejemplo PC. El título Age of Empires. Entonces nuevamente puedo llamar a mostrar material. Y ya no solo tengo el libro, sino también ahora tengo el videojuego. Eh, a continuación voy a querer registrar un nuevo material.
voy a registrar un nuevo libro, un ISBN, el título, y nuevamente voy a mostrar el material que tengo. Entonces nuevamente tengo lo que tenía anteriormente más el nuevo libro que registré. Entonces una vez que voy registrando todos los materiales que tenga, ya sean videojuegos, libros o revistas, por ejemplo voy a registrar una revista más para poder hacerla, para completar los tipos completos de datos. Entonces, para registrar una revista, el tipo de preguntas es diferente, ¿no? Ahí nos piden un ISSN, que es un número de 8 dígitos, y un título. Por ejemplo, Sound on Sound. A continuación, voy a probar la función de mostrar nuevamente. Pues tengo esta última revista también. Y también, como ya habíamos visto, tenemos la situación del material, ¿no? El material está disponible. Esto es importante porque ahora vamos a probar una funcionalidad en la que vamos a registrar el préstamo de alguno de los materiales que tengamos, ¿no? Entonces nos va a decir, nos va a pedir un título a buscar. Vamos a ingresar Sound on Sound, que es la última revista que registramos. La encontró, entonces nos va a pedir a quién se la vamos a prestar. Entonces nuevamente puedo mostrar el material, y ahora ya indica que este material no está disponible si no está prestado a una persona. Entonces más o menos por ahí va la idea. También voy a poder registrar la devolución. Por ejemplo, voy a tratar de registrar la devolución de un material que no haya prestado, ¿no? Que eso es algo que no debería suceder. Entonces el sistema también lo indica, ¿no? El material no está prestado. Entonces voy a registrar la devolución de un material que sí he prestado, que es la revista. Y ya he registrado la devolución. Vamos a comprobarlo mostrando el material de la biblioteca, ¿no? Entonces ya nuevamente el material está disponible. Entonces básicamente por ahí va la idea. Tengo una última opción para salir del sistema y conseguir salir. Entonces, básicamente por ahí va la idea de qué funcionalidades debe tener este sistema. La parte más interesante no es las funcionalidades ni la interacción con el usuario, sino cómo vamos a diseñarlo aprovechando estas características de la programación orientada a objetos para que la base de código quede fácil de programar y podamos reutilizar la mayor cantidad de funcionalidades posibles, lo que nos garantiza una mejor vida del producto, ¿no? O sea, las siguientes versiones, las siguientes modificaciones van a resultarnos más fáciles. Entonces, ya yendo a detalle al diseño del sistema, vamos a comenzar. Entonces, básicamente nuestro escenario es el siguiente. Tenemos una biblioteca personal que va a tener una serie de elementos, ¿no? Entonces también la idea es que sea fácil agregar un nuevo elemento a la biblioteca personal. Por ejemplo, vamos a tener libros, vamos a tener revistas y vamos a tener videojuegos. Como hemos visto en el sistema ya funcionando, nos estamos quedando con algunas características que son propias a todos y otras que son como que particulares. Entonces básicamente nos estamos quedando con una única característica particular a cada uno. Por ejemplo, en el caso de los libros, la característica particular es el ISBN, que es un identificador propio de los libros, ¿no? Que es parte de las particularidades de la industria editorial. Las revistas tienen un único identificador que es el ISSN, y los videojuegos tienen una información particular que es a qué consola pertenece. Hay también una parte que es
propia a todos. Entonces esta parte que es propia a todos básicamente es uno, el nombre o título, ¿no? Si está prestado, y también aparte del nombre y del título y si está prestado, también tenemos una información a quién está prestado. Entonces esto nos permite ver que ya existe una forma de abstraer un conocimiento de las particularidades de cada uno de estos, ¿no? Esta es la parte que es común, la parte que se olvida, esta abstracción, ¿no? Es la parte que se olvida de las particularidades, detalles de cada uno de los elementos con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos llamar a esta abstracción material, ¿no? Entonces vamos a tener una clase material que puede ser, digamos, especializada en libros, revistas o videojuegos, ¿no? Entonces, en programación orientada a objetos, esto es netamente el concepto de herencia, ¿no? Entonces tenemos el material, que es una clase más general, más universal, en ese sentido uso la palabra general. Y vamos a tener tres otras clases. Una clase para libros, una clase para revistas y una clase para videojuegos. Entonces, libros, revistas y videojuegos. Entonces todos estos de aquí van a heredar de material, ¿no? Y material se va a quedar con la parte común, la parte general, y cada uno de estos elementos que pertenecen, digamos, a las particularidades de cada uno van a pasar. Por ejemplo, el ISBN va a ser un atributo particularmente del libro, ¿no? El ISSN va a ser un atributo particular de la revista, y la consola va a ser un atributo particular del videojuego, ¿no? Entonces el título va a ser parte del material. Gestionar si está prestado o no también va a ser parte del material. Igual, ¿no? A quién está prestado también es parte del material. Pues más o menos ya hemos decidido quién va a tener cuál responsabilidad sobre la información que vamos a estar gestionando, ¿no? Entonces, obviamente, también vamos a tener una clase que va a manejar la colección, que es biblioteca personal, ¿no? Y la biblioteca personal va a tener una asociación con el material, ¿no? Porque va a permitir crear, listar, modificar y, y gestionar en general los materiales que yo tengo en mi biblioteca personal, ¿no? Entonces ahí hay una asociación de clases. Y obviamente va a tener una serie de métodos para realizar esta gestión, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando quiera mostrar la lista de materiales, va a pedirle al material que se muestre, y el material va a tener una forma de mostrarse diferente, caso sea un libro, caso sea una revista y caso sea un videojuego. Entonces vamos a comenzar con el código. Para comenzar ya creé los archivos para la biblioteca personal, para el libro, para el main, para el material, para la revista y para el videojuego, que son nuestras entidades de interés en general. Entonces en el main voy a incluir IOStream, que es como lo usual, using namespace std.
Voy a crear el main. Básicamente ya tengo mi template. También voy a incluir los archivos HPP de cada una de estas entidades con las que vamos a trabajar. Voy a incluir también libro. Primero voy a poner material. Luego los otros tipos de material, aparte del libro, que tenemos en la revista y el videojuego. Entonces creo que con eso ya estamos bien. Vamos a empezar implementando el material, que es nuestra clase general, de la cual van a heredar las otras clases libro, revista y videojuego. Para la implementación del material vamos a comenzar declarando la clase. Vamos a tener métodos protegidos que probablemente es una de las primeras veces que vamos a necesitarlos. Perdón, atributos protegidos. Los atributos protegidos son los que son compartidos, o sea, la visibilidad es compartida eh, para tanto para la clase en sí como para la herencia de la clase. Vamos a comenzar con algunos métodos protegidos. Protected. Perdón, atributos. Vamos a necesitar un atributo para controlar que está prestado o no. Va a comenzar inicializado en falso. Vamos a usar un string para el título y un string para el nombre de la persona a quien fue prestado. Entonces vamos a recordar de incluir la cabecera string. Entonces ya volvemos al material. Vamos a tener unos métodos públicos. En este caso vamos a tener los getters y setters. Usamos this para referirnos al elemento de la instancia de la clase. Entonces esto no es necesario porque no tenemos una posible confusión entre nombres, pero vamos a mantener ese estilo a lo largo de esta presentación en particular. Entonces vamos a implementar el setter también. En este caso sí es importante usar el this, ¿no? Para que no haya una confusión de nombre. Igual para el título, el getter del título. Y a su vez el setter del título. Y nos falta un par de getter setter más para el nombre de la persona.
y también el set. Para el setter necesitamos pasar el mismo tipo de dato del atributo que estamos encapsulando, obviamente. Entonces ya hemos implementado el getter y setter de los atributos protegidos con los que estamos trabajando. Eh, entonces con esto finalizamos, digamos, la parte de almacenamiento de datos del material, ¿no? Vamos a implementar la parte de almacenamiento de datos del libro, revista y videojuego. No hay que olvidarnos también de incluir el pragma once, que es una directiva del compilador para que no se incluya más de una vez el mismo archivo. Porque esto es importante porque en libro vamos a necesitar de material, ¿verdad? Entonces también acá tenemos que tener un pragma once. Entonces para implementar libro tenemos que implementar la herencia, ¿no? Entonces eso se incluye de esta forma aquí. Declaramos la clase libro como ya conocíamos, dos puntos y la clase de la que hereda, en este caso material. No olvidarnos que la declaración de clases tiene que terminar en un punto y coma. Entonces vamos a declarar los atributos privados, en este caso el ISBN, y vamos a dejar un espacio para la parte pública que vamos a implementar a continuación. Basándonos en este template vamos a implementar revista también, que a diferencia de el libro no tiene un ISBN sino un ISSN, y lo mismo para videojuegos. Y en vez de ISSN tienen una consola. Vamos a continuar como que implementando las funciones de getters y setters. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para revista y videojuego. Una vez que hemos implementado los getters y setters para el libro, para la revista, para el videojuego, hay no olvidarse que hemos incluido el using namespace std aquí para poder usar la clase string sin tener que indicar toda la ruta, ¿no? Entonces básicamente ya podemos empezar a implementar la lógica de alguno de las características del programa
por ejemplo, mostrar. Mostrar es la parte más simple de este sistema, ¿no? Entonces vamos a comenzar implementando mostrar. Vamos a ir a material. Entonces dentro de material vamos a declarar un método virtual que nos va a permitir mostrar. Entonces el método en la clase material no va a tener ningún uso particular, pero sí en las clases que heredan de esta clase material. Entonces, por ejemplo, en libro vamos a poder implementar eh, el método mostrar. Entonces tenemos una cabecera para identificar que lo que estamos mostrando es un libro. Vamos a tener también el título del libro, dos puntos del título, que el título proviene de la clase padre en este caso, ¿no? Y un atributo más para el ISBN, que sí es particular al libro, ¿no? Y como habíamos visto, también teníamos que imprimir la situación del préstamo, ¿no? Entonces, pero esto es algo que es propio a es común a todos los materiales con los que estamos trabajando, tanto para el libro, para el videojuego y para la revista, ¿no? Entonces, tal vez nos conviene implementarlo más bien en la clase material. Entonces, para implementar eh, ese método podemos hacerlo aquí. Entonces vamos a llamarlo situación préstamo, que lo que va a hacer es, si el material está prestado, va a imprimir a quién está prestado, ¿no? Y caso contrario, tiene que indicar que el material está disponible. Entonces ese es un buen método para eh, mostrar la situación del préstamo. Y eso es algo que podemos reutilizar aquí. Entonces ya tenemos el método mostrar dentro de la clase libro, ¿no? Entonces la idea de mostrar es que va a ser muy similar también para las otras clases. Entonces vamos a aprovechar y copiar y pegar este mismo código y lo vamos a modificar en revista. Aquí tenemos que decir que estamos imprimiendo una revista. En lugar del ISBN tenemos el ISSN. Y también vamos a mostrar la situación del préstamo. Vamos a hacer lo mismo para el videojuego. Tenemos nuestra función mostrar, decimos que es videojuego. Vamos a obtener el título, pero vamos a obtener la consola. Y también la situación del préstamo. Entonces con eso ya tenemos implementada una función mostrar particular para cada material con el que estamos trabajando y estamos reaprovechando el código de la parte común, ¿no? Que es la situación de préstamo. Antes de tener código que podamos realmente probar, tenemos que implementar también la función registrar, que es súper importante.
Entonces vamos a seguir más o menos el mismo procedimiento que usamos para mostrar. En material vamos a implementar la función mostrar como un método virtual. Toda la función registrar. Y también vamos a hacer lo propio en libro, por ejemplo. La idea es que cada objeto, cada tipo de material cuide de su propio registro, ¿no? Igual que cuidaba de su propia visualización. Acá vamos a poner un mensaje que estamos registrando un libro para diferenciarlo de cuando estemos registrando una revista o un videojuego. Entonces un libro tiene, aparte del título que es común a todos los materiales, va a tener un ISBN. Vamos a mostrarlo aquí. Perdón, vamos a registrarlo aquí. Entonces lo vamos a leer directamente en el ISBN. Vamos a hacer lo mismo con el título. Añadimos unos comentarios para clarificar. Más o menos la misma idea vamos a tener que seguir para registrar la revista y registrar el videojuego. Vamos a aprovechar de copiar este código y lo vamos a pegar aquí. Entonces vamos a registrar la revista. Aquí cambia el ISSN en lugar del ISBN. Y el título se mantiene. El mismo procedimiento para videojuego. Vamos a registrar videojuego. Entonces, en lugar de ISBN vamos a registrar la consola. Se lo lee directamente en el atributo de la clase, ¿no? Y el título que es transversal a todos. Habíamos tenido un error aquí. Era endline. Igual para las otras clases, ¿no? Como todo lo que tenemos de este correctivo. Entonces, ya tenemos la función para mostrar y para registrar. Ahora nos toca implementar la biblioteca personal, ¿no? Entonces, de nuevo el pragma once. Vamos a usar using namespace std y vamos a definir una clase biblioteca personal. Entonces vamos a tener un atributo privado que va a ser un arreglo de material, que es donde vamos a almacenar los materiales, ¿verdad? Vamos a definir el número máximo de materiales.
Vamos a declarar nuestra sección pública. Vamos a crear un constructor que tiene que tener el mismo nombre de la clase, que lo que va a hacer es inicializar todos los elementos del arreglo a punteros a material en uno. Entonces el elemento yésimo lo va a setear en uno. Entonces con eso concluimos nuestro constructor. Vamos a implementar también el destructor. El destructor también tiene que tener el mismo nombre, pero con ese carácter precediendo el nombre, ¿no? Entonces vamos a liberar toda memoria que haya sido reservada. Entonces para eso tenemos que recorrer el arreglo de punteros y chequear cuáles son diferentes de nuevo. Si el ítem en la posición yésima fuera diferente de null, voy a tener que liberar el espacio de memoria que reservé. Entonces ya tengo el constructor de biblioteca personal y también su destructor. Entonces vamos a comenzar con la implementación de una de las funciones más básicas, que es registrar material. Sin esto no tenemos datos con los cuales trabajar, ¿verdad? Vamos a declarar un enter como 0 y una opción, porque vamos a pedirle al usuario que escoja qué tipo de material va a querer registrar, ¿no? Entonces vamos a buscar primero un espacio libre en el arreglo de punteros. Un espacio libre es donde esté donde tenga null todavía, ¿no? Entonces acá buscamos un espacio libre. Y en caso no haya espacio libre ya no podemos registrar y no vamos a molestar al usuario haciéndole ingresar valores y si no va a poder ser. Entonces si salió del while anterior y i es igual al número máximo de elementos, entonces quiere decir que no hay espacio libre, ¿no? Que siguió buscando y no encontró. Entonces les podemos mandar un mensaje para que el usuario esté consciente de qué está pasando y podemos terminar la función en ese mismo momento, porque ya no hay necesidad de interactuar más con el usuario, porque no vamos a poder guardar el material que quisiéramos registrar, porque no hay más espacios para guardarlo. Entonces vamos a preguntarle al usuario qué tipo de material quiere registrar. Y luego le vamos a mostrar una serie de opciones, ¿no? La primera va a ser libro, por ejemplo. La segunda va a ser revista. La tercera va a ser videojuego. Entonces le vamos a dar la oportunidad al usuario de ingresar este número. Y luego para tomar una acción de acuerdo al tipo de opción seleccionada, vamos a usar un switch. El switch comienza con la opción. En el caso 1,
vamos a crear en ítems en i, en la posición i décima, que es donde encontré un espacio. Vamos a crear un nuevo libro y con eso acabamos el break. En el caso 2, lo que queremos crear es una nueva revista, ¿no? Entonces, en la posición i décima de ítems vamos a tener una nueva revista y break para salir. En el caso 3 vamos a tener un escenario muy parecido, pero es para el videojuego. Y vamos a tener un último caso, que es el default, que es que el usuario seleccionó cualquier otro número y con eso asumimos que está cancelando la operación. Le mandamos un mensaje para que sepa que se está cancelando la operación y salimos de la función. Es el segundo punto posible de salida. Entonces, a continuación vamos al ítem de la posición i décima, le vamos a decir registra. Porque el ítem ya sabe cómo registrarse, ¿no? Dependiendo del tipo de dato que sea. Y podemos, una vez que terminó eso, decirle el material ha sido registrado correctamente. Entonces ya hemos implementado la función para registrar un material. No deberíamos olvidarnos también de incluir tanto material como libro videojuego para que, porque los estamos usando como referencia aquí dentro de este mismo archivo, ¿no? Entonces ya hemos implementado la función para registrar, que es como un poquito más complicada que mostrar. Ahora vamos a implementar mostrar. Mostrar es una función un poco más simple porque cada ítem ya cuida de su forma de mostrar, ¿no? Vamos a implementar mostrar. Nuevamente vamos a tener un for, una variable i como índice. Vamos a llegar hasta el máximo de elementos y más. Vamos a chequear que el elemento en cuestión en la posición i décima sea diferente de null. Si es diferente de null, tenemos algo que mostrar en ese espacio y le podemos decir mostrar. Entonces con eso ya tenemos implementada la opción mostrar, y a continuación ya vamos a poder implementar ya dos ítems en el menú. No debemos olvidarnos de incluir revista también y el punto y coma al finalizar la declaración de una clase. Entonces ahora ya estamos en el punto en el que podemos implementar un menú. Entonces vamos a nuestra función main, y vamos a crear una función menú que simplemente va a mostrar opciones. Entonces una función meramente de interacción con el usuario. Chao. Vamos a mostrar el título principal.
un cambio de línea. Vamos a mostrar nuevamente las opciones. La primera es registrar material y la segunda es mostrar material. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Y la segunda, mostrar material. Y algunas opciones más. Y finalmente vamos a tener la opción 5 que salía. Y vamos a darle un mensaje para que el usuario sepa que tiene que ingresar un valor. Seleccione una opción. Entonces esa es nuestra función menú. Vamos a proceder a implementar el menú. Entonces vamos a declarar una variable para la opción. Vamos a crear un puntero a biblioteca personal. Y la interacción con los menús las vamos a poner en un loop infinito, en un while true. Entonces vamos a hacer un display del menú. Vamos a leer la opción seleccionada por el usuario. Y vamos a usar un switch para ver qué acción tomamos. Entonces vamos a usar el switch sobre la opción que ha sido ingresada por el usuario. Caso la opción sea 1, lo que vamos a hacer es decirle a la biblioteca que registre un material. El caso 2, vamos a decirle a la biblioteca que muestre material. Y no nos tenemos que olvidar de los breaks. Eso puede dar mucho problema. Y la opción 5, acabamos la ejecución de programa. Entonces hasta ese punto ya tenemos dos funcionalidades implementadas. La funcionalidad con la que vamos a trabajar ahora es la de registrar un préstamo y la de registrar una devolución. Para poder registrar un préstamo y una devolución, según nuestra especificación de problema, tenemos que buscar el nombre, el material por nombre. Entonces vamos a implementar una función buscar material, un método buscar material que nos devuelva la posición dentro del arreglo. Entonces nos devuelve un entero, pero vamos a hacer que ese método sea privado porque el mundo exterior no tiene por qué conocer en qué posición exacta del arreglo está el material que hemos encontrado. Es más una función auxiliar para nuestra implementación. Vamos a implementar esta función que se llama buscar material, que recibe un string de búsqueda, y entonces vamos a recorrer todos los elementos del arreglo, pero ahí vamos a tener que chequear que sean diferentes de null para poder usarlos. Si el ítem en la posición y décima es diferente de null, podemos trabajar con él. Ahora vamos a verificar si el ítem en la posición y décima tiene el título idéntico a la búsqueda. En ese caso devolvemos la posición que fue encontrada. Si llegara al final del loop y no hubiera encontrado nada, vamos a devolver u-1 como un valor que indica que no ha sido encontrado.
Entonces ya tenemos nuestra función buscar material, que va a ser accesoria para el registro de préstamo y el registro de devolución. Entonces vamos a registrar un préstamo. También va a ser una función pública. Vamos a declarar unas variables para guardar la búsqueda, guardar el nombre de la persona a la que le vamos a prestar el material correspondiente, ¿no? Entonces vamos a comenzar con también declarando una variable entera para el resultado de la búsqueda. Vamos a mandarle mensajes al usuario de que esta es una función para registrar préstamo. Cambio de línea, cout nuevamente. Vamos a preguntarle qué título quiere buscar. Vamos a leer la búsqueda. En este caso estamos trabajando con una única palabra, ¿verdad? Estamos asumiendo que los títulos tienen una única palabra, sin espacio. Vamos a buscar material y le vamos a pasar la cadena de búsqueda. Si el resultado fuera diferente de -1, es que vamos a poder trabajar. Pero vamos a chequear si el resultado es -1 para decirle al usuario que no fue encontrado. El material no está registrado. Un cambio de línea. Y finaliza la función, porque si no, no puede hacer absolutamente nada. A continuación, vamos a chequear que el ítem no esté prestado para poder prestarlo. Si estuviera prestado no tendría sentido. Entonces, si el ítem no está prestado, vamos a poder setear prestado en true. Y le vamos a preguntar al usuario a quién se lo estamos prestando. Entonces el usuario va a darnos el nombre de la persona a la que se le está prestando, y entonces el ítem que ha sido encontrado en la posición iésima va a tener el nombre de persona a quien fue prestado, el nombre que acabamos de leer. Y una vez que hagamos eso, hemos terminado nuestra función de registrar el préstamo y se lo haremos saber al usuario. Un cambio de línea. Caso contrario, o sea, caso el ítem haya sido encontrado pero ya está prestado, se lo informamos al usuario y no podemos tomar ninguna acción al respecto. El ítem está prestado. Y eso ya finaliza la implementación de registrar préstamo. Entonces vamos a probarlo. Vamos a salir aquí. Vamos a compilar nuevamente. Hay un error. Tenemos un nombre de variable equivocado. Entonces, para actualizar el menú con la nueva función que hemos creado, vamos a copiar esta línea de aquí y vamos a añadir
registrar préstamo. Entonces tenemos la función registrar préstamo. Vamos a crear la entrada aquí también. Y esta va a ser activada en caso el usuario haya ingresado el número 3. Entonces ahí podemos registrar el préstamo. Entonces vamos a grabar. Vamos a compilar nuevamente. Y vamos a ejecutar el código. Entonces vamos a registrar un material, solo uno, un libro, un número para el ISBN, un título del libro, ok, lo hemos registrado. Vamos a mostrar los materiales. Si indica que el material está disponible, vamos a registrar el préstamo. Vamos a ingresar inteligencia artificial. Lo encontró y ahora nos va a indicar, nos pide que ingresemos un nombre de quien ha sido prestado. Ok, entonces ahora mostramos nuevamente los materiales y ya indica que el material fue prestado para Pablo. A continuación vamos a implementar el método registrar devolución. Como es muy parecido a registrar préstamo, vamos a apoyarnos aquí y vamos a copiar esta parte del código. Le cambiamos el nombre, registrar devolución. Vamos a cerrar el bloque de la función. Nuevamente tiene que hacer una búsqueda. No necesitamos esta vez el nombre de la persona. Vamos a registrar una devolución, no un préstamo. Vuelve a pedir el título. Entonces todo bien por aquí. Se vuelve a ejecutar la búsqueda del material. Pero aquí es que cambia la lógica, ¿no? Entonces, si el ítems en la posición del resultado de la búsqueda está prestado, entonces ítems en la posición del resultado set prestado igual a false, lo que equivale a devolver el ítem, y vamos a limpiar el nombre de la persona a la que fue prestado. Y finalmente el cout indicando que la devolución ha sido registrada. Caso contrario, le indicamos que no se puede devolver porque el material no está prestado. Entonces, con eso hemos terminado nuestra función de devolver material, o sea, de registrar la devolución. Nos falta crear un ítem en el menú para esta funcionalidad. Entonces vamos a copiar esta línea de aquí. Vamos a cambiarle el nombre, registrar devolución. Vamos a ponerlo dentro de nuestro switch. Registrar devolución. Grabamos todo. Y vamos a salir de esta ejecución. Vamos a compilar nuevamente. Tenemos un error en el código. Dice que no reconoce registrar devolución. Vamos a biblioteca personal.
es lo que está diferente? Tenemos nuevamente un problema aquí. Nos faltó cerrar esta función. Vamos a grabar. Vamos a compilar. Compiló correctamente. Y ya tenemos las funciones implementadas. Vamos a registrar material. Vamos a registrar una revista. Vamos a darle un título. Sound on Sound. Vamos a registrar otro material que sea un libro esta vez, un ISBN dado, inteligencia artificial. Vamos a mostrar los materiales, vamos a registrar un préstamo, perdón, vamos a registrar un nuevo material, una revista, un videojuego, la consola PC y que sea Need for Speed. Vamos a mostrar materiales, tenemos nuestra lista de materiales y vamos a registrar un préstamo, número 3. Vamos a registrar el préstamo de Need for Speed. Y finalmente vamos a mostrar los materiales. El material, este videojuego aquí está prestado. Vamos a registrar su devolución. Este es Need for Speed. Entonces la devolución ha sido registrada, como lo indica aquí. Vamos a mostrar los materiales. Y correctamente el videojuego está como material disponible, ¿no? Entonces hemos finalizado la implementación de la biblioteca personal. Voy a mostrar cómo quedó finalmente el código, de forma que puedan hacer pausas si necesitan copiar alguna parte. Entonces esta es la biblioteca personal, tiene una parte privada que es, digamos, el arreglo de punteros que van a almacenar los ítems con los que estemos trabajando. Vamos a tener una función para buscar el material, que es una función privada, solo sirve para la misma clase. Y algunos métodos públicos como el constructor, el destructor, una función para registrar el material. Finalmente las particularidades son tomadas, o sea, la responsabilidad por las particularidades de cada tipo de material, ya sea el libro, la revista o el videojuego, las responsabilidades de cada una de las clases. Registrar el préstamo tiene la lógica de que si el material no está prestado lo puede hacer, si caso contrario no se puede registrar un préstamo de un material que sí está prestado. Registrar devolución, la misma historia, simplemente que inverso, ¿no? No se puede registrar la devolución de un material que sí esté disponible. Y con eso acaba la parte de biblioteca personal. Tenemos el material, que es una clase genérica, que aparte de sus atributos cuida de mostrar cuál es la situación del préstamo y tiene unas funciones virtuales para mostrar y registrar. Entonces estas funciones de mostrar y registrar son particulares a cada tipo de material, que puede ser el libro o la revista o el videojuego. Entonces el libro, la misma historia, tiene un atributo privado que es el ISBN, que es particular al libro, y la implementación del mostrar y la implementación del registrar, que son particulares, ¿no? La revista igual, en vez de ISBN, la revista tiene un identificador que es el ISSN, y también mostrar y registrar implementados. Videojuego, de la misma historia, tiene una particularidad que es la consola, ¿no? Y también el método mostrar y registrar.
Y así finalizamos la implementación de esta tarea dirigida, de esta práctica dirigida número 6. Muchas gracias.